estrategia con los medios de comunicación y relaciones públicas, desarrollo de estrategias integradas de negociación, investigación de temas y exploración e incursión en nuevas áreas de conocimiento. En el segundo y tercer simulacro se muestra una de las técnicas básicas para influir en las políticas públicas, es decir, la rueda de prensa como instrumento para moldear la opinión pública. Veremos tomas de dos ruedas de prensa distintas, una de los viticultores chilenos y otra de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. En nuestra representación, los viticultores chilenos y los distribuidores norteamericanos han decidido abordar este tema con sus respectivos gobiernos. Con el fin de promover su causa, los viticultores chilenos han decidido convocar una rueda de prensa en Washington, D.C., para demostrar que el requisito de importación de Estados Unidos no es razonable y que además no es congruente con las reglas de comercio internacional. Por su parte, ante la demanda de los viticultores chilenos y su rueda de prensa, la oficina del representante comercial de Estados Unidos decide llamar, a su vez, una rueda de prensa para aclarar y defender el requisito de fumigación post cosecha. Ambas ruedas de prensa se realizan en inglés, dado que se dan en Washington, D.C. Muy bien, antes de iniciar esta simulación, recordemos lo que estamos tratando de hacer. Se trata de una conferencia de prensa y quisiera que ustedes pensaran mientras realizamos esta, que el objetivo es mandar un mensaje. Así es que tenga en mente cuál es su mensaje y luego al salir con este mensaje, lo que quisiera es que se concentrara en el tono de voz. Este tiene que ser profesional. Se trata de mandar un mensaje a una audiencia profesional, por lo que hay que mantenerlo tan profesional como pueda. Muy bien, ¿estamos listos? Comencemos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí representando a la Asociación Chilena de Productores de Uva y nuestra principal discusión de hoy tratará sobre nuestro descontento por los requerimientos que establece Estados Unidos para las uvas que estamos tratando de exportar a ese país. Con esa introducción quisiera darle la palabra a la presidenta de nuestra asociación, la señora Rebeca Velázquez. Gracias. Yo quisiera comenzar diciendo que el asunto de fondo aquí es que el requerimiento fitosanitario de aplicar bromuro metílico impuesto por los Estados Unidos es equivalente a una barrera comercial no arancelaria claramente ilegal. Esto está reduciendo la vida de nuestro producto en aparador de 7 a 2 días. Están aumentando así nuestros tiempos de embarque, reduciendo por lo tanto nuestra capacidad para obtener una utilidad en el mercado. Esto a su vez genera un problema para el mercado en Estados Unidos porque el producto no llega a tiempo al consumidor. Y las fumigaciones que se nos requiere conducir son contra insectos que existen en nuestros dos países. Y nosotros creemos que se debe hacer algo inmediatamente para eliminar esta barrera comercial no arancelaria. Quisiéramos comenzar con sus preguntas. Sí, señor. Soy Ben Socco del periódico Los Angeles Times. ¿Pueden ustedes asegurarnos que las uvas chilenas son seguras sanitariamente para los consumidores en Estados Unidos? Absolutamente que sí. No tenga dudas. Los productores de Estados Unidos son los que están creando todo este problema. Las uvas chilenas se han venido consumiendo en muchos lugares, incluyendo Chile, y no han creado ningún tipo de problema a nadie. Creemos que el problema es en realidad este requerimiento que nos ponen de fumigación con el bromuro metílico. Emilia Sánchez del Mercurio, ¿estaría de acuerdo que este es otro ejemplo de cómo Estados Unidos quiere imponer al resto del mundo lo que se debe hacer? La imposición de este requerimiento es claramente un método para proteger a sus propios productores domésticos. Y tanto nosotros como el gobierno chileno sentimos que este requerimiento es ilegal. Y si Estados Unidos decide mantener este requerimiento,
Pues vamos a llevar este caso ante la Organización Mundial del Comercio, en donde estamos seguros que vamos a ganar. Sí, Barbara Smith de la cadena ABC. ¿Cómo pueden ustedes asegurar que esos insectos no son exclusivos de Chile? Bueno, en realidad hay algunos estudios que confirman claramente que estos son insectos muy comunes y que existen de la misma forma tanto en Estados Unidos como en Chile. And they are found in the U.S. the same exactly they are in Chile. Entonces está diciendo que tiene la seguridad que esto no presenta un riesgo de desastre ambiental en Estados Unidos. Absolutamente que no. Bienvenidos a los representantes de los medios de difusión. Mi nombre es Kurt Fuller y soy subsecretario de Agricultura, representante comercial de Estados Unidos. A mi izquierda está el doctor Jason Button, profesor de entomología del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A mi derecha está Mike Núñez, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos. Quisiera brevemente comentar sobre el argumento presentado por la Asociación Chilena de Productores respecto a la reglamentación fitosanitaria de Estados Unidos en relación con la importación de uvas de Chile. Primeramente, los requerimientos de bromuro metílico para las importaciones de uva de Chile están diseñados para proteger a los productores de Estados Unidos de posibles infestaciones de plagas, tales como la epidemia de la mosca del Mediterráneo en los años 80. Segundo, este requerimiento para las importaciones de uva de Chile se basa en un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos intitulado Condiciones ambientales que afectan las uvas producidas en Chile. Este estudio está disponible a ustedes a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tercero, estos requerimientos están dentro de las reglas del GATT que gobiernan la regulación fitosanitaria. Quisiera ahora abrir la sesión a sus preguntas. Los representantes comerciales de Chile nos informan que Estados Unidos está intentando mantener fuera de su mercado las uvas chilenas como un esfuerzo para mantener contento al productor de uvas de Estados Unidos. ¿Cómo responde usted a eso? Yo quisiera responder diciendo categóricamente que esto no es verdad. Estados Unidos solo está aplicando la ley de Estados Unidos, la cual es totalmente congruente con las obligaciones de nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias. Yo soy Hiroko Sato del Japan Times. Tengo entendido que Japón tiene el mismo problema. ¿Está trabajando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con los Ministerios de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón para coordinar alguna solución a este asunto? Sí lo estamos haciendo. Inclusive nuestro Departamento de Agricultura está buscando conjuntamente con los Ministerios de Bosque y Pesca en Japón métodos alternativos al uso del bromuro metílico. En ambas ruedas de prensa se demuestran algunos principios importantes para comunicar un punto de vista o versión particular a la prensa. La rueda de prensa debe realizarse en un formato que la prensa pueda utilizar para sus propios fines, es decir, para llamar la atención de sus lectores. Además, al configurar los temas de fondo en el debate político, una rueda de prensa eficaz toma plenamente en cuenta las inquietudes y percepciones de los arquitectos de políticas, legisladores y público en general. Como también se demuestra en los simulacros, el diplomático comercial también debe saber adquirir conocimientos específicos que se aplican a los diversos temas. En este caso, la naturaleza de las plagas agrícolas en dos países distintos, los efectos químicos, biológicos y ambientales de la fumigación, y las cláusulas de fondo de los acuerdos internacionales. La resolución de las disputas comerciales internacionales puede tocar muchas áreas de conocimiento especializado y puede requerirse un conocimiento profundo de hechos científicos que subyacen las regulaciones, por ejemplo, temas de salud, seguridad, medio ambiente, ingeniería industrial, telecomunicaciones o arquitectura. Igualmente se requiere conocer sobre acuerdos internacionales que tratan de la aplicación de medidas de comercio y reglamentaciones internas que rigen los bienes y servicios importados o empresas extranjeras.
La diplomacia comercial también se requiere para resolver disputas puramente comerciales entre empresas ubicadas en diversos países. La disputa podría ser sobre si el proveedor cumplió o no el calendario de entregas o las normas de calidad. O puede enfocarse en si los daños a los bienes durante el envío fueron culpa del exportador o importador y si el importador cumplió sus obligaciones de mercadotecnia especificadas en el acuerdo. Trátese de una disputa comercial privada o de una disputa con un gobierno extranjero, siempre se requerirá un conocimiento profundo de la problemática. Y para resolver con éxito la disputa, hay que conocer muy bien las industrias en cuestión, es decir, cómo se hacen los productos, cómo está estructurada dicha industria, el costo relativo de los diversos insumos, los canales de distribución del producto y la clientela. Igualmente importante es conocer las cuestiones sociales, ambientales y de reglamentación relacionadas. El diplomático comercial tiene que adquirir suficiente conocimiento sobre un tema determinado para poder identificar a los expertos apropiados, hacer las preguntas del caso y reunir los datos básicos suficientes para configurar el caso de la disputa comercial. Al diplomático comercial le tocará abordar temas o disputas de gran diversidad que requieren conocimiento profundo y experiencia en áreas muy variadas. La gama de temas puede incluir la base científica de la salud, seguridad, medio ambiente y otras reglamentaciones. El contenido de las reglamentaciones nacionales que afectan a las importaciones o a los inversionistas extranjeros. Los compromisos internacionales de los gobiernos al aplicar sus leyes. La organización de la industria incluyendo producción y distribución. Dado que no se puede esperar que una sola persona conozca de todo esto, el diplomático comercial también sabe identificar expertos y material de investigación, hacer las preguntas del caso al hacer su investigación, hilar los hechos y datos obtenidos de los expertos de manera coherente para poder configurar bien el caso. El simulacro final les mostrará cómo se combinan estos temas en el contexto de un juicio de conciliación de la disputa. Dicho proceso puede darse en los tribunales nacionales o en organismos internacionales de arbitraje, tales como la Cámara Internacional de Comercio para el caso de disputas puramente comerciales del sector privado, o la Organización Mundial del Comercio para el de disputas que tienen que ver con reglamentos de gobierno. En la próxima dramatización verán una audiencia ante un panel de resolución de disputas de la Organización Mundial de Comercio. Habiendo fracasado en su intento de resolver la disputa con el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de la fumigación de las uvas, el gobierno chileno presentó una demanda contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. En estos casos, la OMC puede establecer un panel de expertos en comercio y científicos de otros países para resolver este diferendo. Los estudiantes que participaron en esta dramatización representan a los abogados comerciales tanto de los Estados Unidos como de Chile y a miembros de panel procedentes de países neutrales. Muy bien, compañeros. Recuerden que estamos realizando una simulación de un panel ante la Organización Mundial de Comercio. Quiero que tengan en mente dos cosas durante esta simulación. Estamos aplicando reglas con base en procedimientos claramente explicados. Muy bien. Si están listos, vamos a presentar al panel y comencemos. Bienvenidos a Ginebra. Esta es la primera sesión del mecanismo de resolución de disputas del caso 79772
de la Organización Mundial del Comercio presentado por Chile en relación con ciertas condiciones fitosanitarias que afectan las uvas chilenas. Quisiera presentarme. Mi nombre es Kenais Tasai de la India y mis colegas el señor Sonbeck de Noruega y la señora Sato de Japón estarán atendiendo este caso conmigo. Quisiera ahora pasarle la palabra a la delegación chilena. Sí, yo quisiera agradecer al panel de resolución de disputas, así como a los representantes comerciales de Estados Unidos, por su participación en esta importante controversia comercial. Chile siente tener un caso de mucho peso ante este foro de resolución de conflictos. Estamos confiados de que después de que el panel revise toda la información pertinente, se convencerá de que nuestros reclamos son bastante exactos. Chile considera que el uso de bromuro metílico representa una barrera comercial no arancelaria de tipo ilegal porque reduce la vida comercial en el aparador de ventas de las uvas chilenas, lo cual en consecuencia reduce la presencia de nuestro producto dentro del mercado de Estados Unidos. Además, los insectos que se encuentran en las uvas chilenas son insectos muy conocidos que también se encuentran en las uvas de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Muchas gracias. Ahora quisiera abrir este foro a la delegación de Estados Unidos. Muchas gracias y mucho gusto. Yo soy Mike Núñez, asesor legal del representante comercial de Estados Unidos, y está conmigo mi colega y contraparte en Ginebra, Jason Bunton. La posición del gobierno de Estados Unidos que el requerimiento fitosanitario para la fumigación de la uva de mesa chilena es consistente completamente con las obligaciones de Estados Unidos, con la Organización Mundial de Comercio y más específicamente con el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. El artículo 2 de este acuerdo dice muy claramente que los países miembros tienen el derecho de tomar medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para la protección de los humanos, animales, plantas y salud pública en general, siempre y cuando esas medidas no sean inconsistentes con las cláusulas de este acuerdo. Estados Unidos claramente demostrará que el requerimiento de fumigación de bromuro metílico es necesario para proteger una porción importante de la agricultura de Estados Unidos. Muchas gracias. Si le entiendo bien, no es la posición del gobierno chileno que la regulación de Estados Unidos sea inconsistente con los requerimientos del artículo 3, sección 2 del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Sí, es correcto, señor Sonberg. Hemos investigado este asunto en detalle y tenemos la confianza que este panel encontrará que la regulación de Estados Unidos es ciertamente inconsistente con las reglas y reglamentos de la Organización Mundial del Comercio. En este caso, la disputa implica una reglamentación gubernamental y por eso el tema se convirtió en una negociación entre dos gobiernos. Por lo general, antes de que un tema se convierta en diferendo entre dos gobiernos, la empresa que se enfrenta a una reglamentación restrictiva de otro país debe primeramente hacer una gestión particular para resolver el tema a través de contactos directos con los funcionarios de gobierno correspondientes. Dado que los oficiales de gobierno están limitados en sus recursos, por lo general se inclinan más a ayudar a las empresas que han hecho ya el esfuerzo, por su cuenta, de identificar los puntos delicados de las reglamentaciones para resolver el problema. Cuando la disputa es de índole puramente comercial, las partes pueden utilizar una serie de métodos alternos para resolver las disputas. Estos métodos incluyen la conciliación directa, conversación entre las partes, procesos de mediación o arbitraje más formales o tribunales nacionales. En videoconferencias anteriores, el ITC ya se han examinado estos enfoques y técnicas. Vale decir que estas son parte importante del instrumental del diplomático comercial moderno. Para concluir, me gustaría hacer una reflexión sobre los costos del fracaso y los beneficios del éxito en la diplomacia comercial y examinar si las destrezas y técnicas requeridas realmente se pueden aprender a través de cursos de capacitación y formación. El costo del fracaso en la mayoría de los casos es pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Además, se corre el riesgo de perder una oportunidad de lograr un acuerdo sobre una nueva exportación o posibilidad de inversión. Abundan los fracasos que se deben obviamente a la falta de técnicas de diplomacia comercial.
Hay empresas que han desperdiciado cientos e incluso miles de millones de dólares y muchas inversiones se han echado a perder porque las empresas no han entendido la idiosincrasia local y porque no han construido relaciones positivas con los líderes locales adecuados. El costo del fracaso puede significar mucho más que oportunidades perdidas. Los malos entendidos y las oportunidades desaprovechadas para resolver amigablemente un diferendo pueden llevar a una fricción y lucha entre empresas y países. Las partes pueden quedar condenadas a asignar sus escasos recursos humanos y económicos a una disputa prolongada. Podrían además perder la buena fe para resolver otros problemas. Por otra parte, los países o grandes empresas que han desarrollado un grupo de diplomáticos comerciales bien capacitados han tenido mucho éxito en la consecución de sus objetivos comerciales internacionales. Los diplomáticos comerciales de Hong Kong, por ejemplo, se distinguen por su eficacia y por su profesionalismo, al igual que los de Brasil. Entre las compañías privadas, las organizaciones como la IBM son ejemplo por sus profesionales capacitados que manejan sus relaciones con los gobiernos en todas partes del mundo. Las empresas y los países que emplean a diplomáticos comerciales con mayor formación tendrán mucho más éxito en promover la exportación o inversión extranjera y, por lo tanto, tendrán más éxito en hacer a su empresa más rentable o al país más próspero. Estas técnicas pueden adquirirse a través de la educación y la capacitación. Los rasgos de personalidad innatos ciertamente juegan un papel muy importante para el éxito en la carrera de diplomacia comercial. Sin embargo, un entrenamiento adecuado permite al aspirante a diplomático comercial desempeñarse eficazmente casi desde el inicio de su profesión. Estos entrenamientos para representantes diplomáticos comerciales se adquieren solamente a costa de un periodo de aprendizaje largo y muy caro. En última instancia, la diplomacia comercial y la negociación internacional eficaz son los medios para la cooperación global eficaz. Los beneficios económicos mutuos fruto de dicha cooperación contribuirán a fortalecer los vínculos sociales y políticos. Gracias. Muchas gracias, señor Fekete-Kuti. Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder a la mayor cantidad de preguntas que podamos. Por lo tanto, les pedimos que hagan solamente una pregunta por llamada y que sean, por supuesto, lo más breve posible. Pueden llamar directamente al estudio a los números que aparecen en su pantalla en este momento, el de teléfono o el de fax, y les recordamos que cuando hagan la llamada, lo hagan a una distancia del monitor para evitar la interferencia. Nuestra primera pregunta viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Hispanoamericana de Coalco, Estado de México. México, adelante. Gracias, buenos días. En la simulación de negocios, ¿cuáles son los problemas reales que se vinculan para la enseñanza-aprendizaje en las universidades? ¿Y cuál es la participación del docente en esta simulación? ¿Cuáles son los problemas que se encuentran en los simulacros de las negociaciones que vimos ahora en la pantalla? No sé cuáles son los problemas. Creo que hicimos que los estudiantes sean lo más natural posible. No sé qué problemas, a qué problemas se refiere. Lo que hicimos en estos simulacros fue resumir una serie de cursos que se dictan en nuestra institución y donde queremos enseñar las destrezas. No sé cuáles eran los problemas. Nuestra próxima llamada viene de Córdoba, Banco Suquía S.A., Argentina. Adelante. Argentina,
Buenos días a todos los participantes. Sí. Ya, ¿podría usted alejarse del monitor, alejarse Estoy de la haciendo. pantalla? Oh, gracias. Sí. La pregunta. Estamos frente a una definida profesión o un determinado profesional que se lo plantea como efectivo para las necesidades de la empresa. ¿La polivalencia o la polifuncionalidad del profesional es suficiente para lograr el éxito en estas gestiones? Mire, no solamente es cuestión de destrezas profesionales, sino también de cualidades personales. Un negociador comercial bueno, sea representante de gobierno o de la empresa privada, debe tener muy claramente las metas, los objetivos y la estrategia. Debe ser una persona de confiar, debe ser una persona que conozca completamente los hechos, que los domine, y debe ser al mismo tiempo firme sin ser una persona que antagonice a la otra parte, una persona que pueda construir un denominador común con la otra parte, con su contraparte. Así que, en mi opinión, hay una serie de cualidades muy complejas. Unos son del campo profesional, otros personal, en el sentido de que solamente esta combinación de cualidades pueden hacer que la persona sea un buen diplomático comercial. Nuestra siguiente llamada nos llega de KTV, Comunicaciones, Río de Janeiro. Hello. Adelante, yes. Buenas tardes. ¿Qué papel juegan en la plática los militares de países representados en negociaciones de diplomacia comerciales actuales? Mr. Fekete-Kuti, the question is, what role does the military play in commercial diplomacy? In the countries that are represented. Especially in countries that are represented. A menos que el tema tenga que ver con un tema de seguridad nacional, los militares por lo general no juegan un papel en estas negociaciones. Sin embargo, hay ciertos casos donde las disputas sobre ciertos productos pasan a ser en el campo de seguridad nacional. Por ejemplo, el señor Recupero y yo estábamos hablando que uno de estos casos entre Estados Unidos y Brasil precisamente era sobre informática. Sí, eso es cierto. Yo agregaría que en algunos casos, en particular en países donde los militares estaban en poder, han implementado políticas que se justificaban por la seguridad nacional. Y en pocos casos, dichas políticas trajeron como consecuencias conflictos comerciales. Quiero mencionar también el hecho de que ahora mismo existe una tendencia cada vez mayor de observar el historial, la trayectoria en el campo de derechos humanos del país. Y todos conocemos por la prensa que hay una serie de países donde hay problemas de derechos humanos y en algunos casos, en casos de dictaduras militares, que tienen ciertas implicaciones e inciden en las negociaciones comerciales, pero solamente en forma limitada. No creo que esto sea tan frecuente. Nuestra siguiente pregunta viene de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Aló. Adelante la pregunta. Aló, buenas tardes. Bueno, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre las negociaciones comerciales de los Estados Unidos con Latinoamérica y la que hace con Europa? ¿Y cómo identificar en una empresa a un negociador nato?
¿Cuáles son las diferencias en negociaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica y Estados Unidos y Europa? ¿Y cómo dentro de la organización se podría identificar a una persona nata, un negociador nato? Oh, muy bien, son dos preguntas. La primera es cómo distinguimos una negociación entre Estados Unidos y Europa y con Latinoamérica. Bueno, por supuesto, hay diferencias culturales. La cultura latinoamericana, obviamente, es distinta, es de la cultura europea básica. Hay personas que tienen cierta experiencia en ciertos estudios especializados, por ejemplo, en relaciones con Latinoamérica, y en Estados Unidos también tenemos otros expertos que se especializan en temas europeos, en cuestiones de Europa. Y tratamos de adaptarnos, y creo que lo que se busca siempre es buscar gente que conozca un área o la otra, y que tengan experiencia y conocimientos, porque entonces a lo mejor han estudiado la cultura y los idiomas de esas áreas en particular. La pregunta sobre cómo identificar a alguien que sea un negociador nato, bueno, hay que ensayarlos, buscar, uno está viendo cuál es en la práctica el mejor negociador en distintas situaciones. No todos los negociadores comerciales son iguales en todas las situaciones tampoco. En algunos casos, por ejemplo, tenemos hay los negociadores del bazar, por ejemplo, lo del regateo, por ejemplo. Esa es una negociación nata, ¿verdad? Pero hay el otro tipo de negociador, el que busca los temas, identifica los intereses de las partes y luego trata de buscar y encontrar una solución creativa. Eso es algo que mucha gente lo puede hacer. No necesariamente para eso tiene uno que ser un negociador de bazar, ¿verdad? Quisiera agregar que el equilibrio, una personalidad equilibrada sería lo más deseable. Es un requisito esencial para un buen negociador. En todo caso, cuando la persona es demasiado suave o demasiado dura, no son buenos negociadores. El buen negociador es una persona que está en la senda del medio, o una persona equilibrada que puede entender a su contraparte y la posición de la contraparte y el punto de vista del otro. Nuestra siguiente pregunta nos llega de Acapulco, México. Adelante. Estado de Guerrero. Sí, buenos días. Good morning. Bueno. Sí, hablo del Instituto Tecnológico de Acapulco. El licenciado Jorge Vidal. La pregunta es, ¿cómo podremos realizar una negociación exitosa entre los países latinoamericanos y europeos, dado que no se cuenta con grandes diplomáticos empresariales de carrera? Okay, the question is, how do we negotiate between Latin America and Europe when we have a lack of commercial diplomats that have actually been trained in this discipline? How do we begin? Bueno, se comienza con experimentando, ¿no? Por supuesto, eso es lamentablemente un método que ocasiona muchos errores, porque hasta que uno ya se llega a ser experto, pues ha pasado por algunas experiencias. Esperamos que poco a poco, con el paso del tiempo, haya más programas de capacitación en ese campo. Nosotros en el Monterey Institute tenemos un programa de este tipo, y yo sé que en el mundo entero hay otros cursos, pero esto recién es algo nuevo que se está abriendo, y en el pasado no había esto, ¿no? Y esto hasta ahora había sido algo de aprendizaje en el trabajo, donde cuando uno trabajaba para un ministerio del comercio del exterior, uno aprendía estas destrezas en la marcha. Pero por supuesto, si usted está en un país donde no hay una persona que conozca de esto, entonces tal vez valga la pena contratar a alguien especialista en esta materia para que los vaya entrenando. Me gustaría recordar a nuestros amigos, a nuestro amigo señor Vidal, que los países latinoamericanos sí han tenido experiencia con los negociadores de Europa en Bruselas,
Y por algunos años ya hemos tratado de abrir el mercado europeo, particularmente para los productos agrícolas de Latinoamérica. Y diría yo que hay un grupo pequeño y selecto de gente, pero es un grupo muy competente que sí ha tenido experiencia en negociaciones. Otra cosa que quiero decirles es que aparte de los representantes de gobierno, sí se requiere gente del sector privado, del comercio privado, porque ahora tenemos gente de algunos sectores. Por ejemplo, el tema de los exportadores, el grupo de los exportadores de grano de soya, tienen un representante en Bruselas y anteriormente hemos tenido algunos representantes de la industria textil, pero es necesario que haya más representantes para que y tenemos que aprender de la experiencia de Estados Unidos, porque el sector privado de Estados Unidos siempre ha estado presente en las negociaciones.